Llegó un espacio para hablar y transformar la realidad política todos los martes en Buen Día Soldati. Escúchanos. Por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo. 10:12 de la mañana, seguimos en Buen Día Soldati, como presentaba en la cortina. Momento de la columna de la Mesa Política del Hormiguero, hoy con visita en piso. Matías Galastegui, ¿cómo estás? Te agradecemos por venir. Muy buenos días para todos, para todas. Qué lindo, a mí a veces se me hace un poco inexplicable la emoción que me da estar en FM Soldati. Estar en este estudio, que tengo imágenes tan vivas de la construcción de este estudio que bueno, se me pone un poco la piel de gallina estar acá, y también estar acá en el Día del Periodista, que si bien yo no lo soy, no me arrogo ese lugar, sí creo que fue mucho del oficio del periodista el que nos empujó a armar este estudio, para que desde Soldati se pueda relatar también otras realidades que veíamos con los medios hegemónicos no aparecían, y también con la figura que veo acá de Pedro Leopoldo Barraza, un ejemplo para nosotros en la irreverencia para con el poder y la posibilidad de decir las cosas que otros no decían. Así que bueno, nada, la emoción de estar acá. Bien, te agradecemos por venir. Un lugar que, como decías, conoces muy bien, ¿no? Desde los inicios. Uh-huh. Sí, veía algunas fotos, tengo imágenes. Cuando yo pienso en construcción colectiva, cada uno tendrá sus propias imágenes. Yo tengo una, lo veo acá a Isma, hace un ratito se fue Clau, en estos últimos días lo he visto a José, a muchas personas que tengo la imagen de algunos pocos ladrillos distribuidos en este espacio, que es la radio, y todos nosotros intentando acompañar, ayudar, aportar lo nuestro para que este estudio se vaya levantando, para pegar estos paneles acústicos, para cada uno traer esa pizarra, por ejemplo, que está ahí. Es una pizarra que yo tenía cuando era estudiante de medicina y la usaba para estudiar, y de repente todos empezamos a traer cosas para equipar este estudio, y bueno, entonces es la imagen vívida de la construcción colectiva que es palabra, pero me parece que sobre todo en la militancia del hormiguero es acción, y bueno, para mí este estudio representa eso, digamos, ¿no? Bien, un lindo mensaje para quienes están escuchando por ahí y también quieren tener su propio espacio, ¿no?, para comunicar. Totalmente. Yo creo que la radio nació con un espíritu que tiene que nutrirse de las voces del barrio, de quien entienda que puede aportar con su voz a la construcción de la historia del barrio, porque también es necesario historizar, digamos, nuestros barrios. Es necesario que todas las identidades que conviven en la comunidad de Soldati se escuchen acá, y para eso hay que venir, tocar la puerta, hablar con Dai, con cada uno de los compañeros, y bueno, encontrar la forma de aportar. Capaz que es en un micrófono, capaz que es aprendiendo la operación técnica, capaz que es aportando desde otro lugar, pero seguro que esta forma de hacer comunicación tiene que ser una forma que, así como la construcción del estudio fue de manera colectiva, la construcción de la voz de FM Soldati tiene que ser una construcción colectiva también, así que ojalá que quienes nos estén escuchando se sientan convocados a pertenecer y a ejercer la comunicación, que para nosotros es un derecho, y eso no es menor, porque cuando dábamos la discusión de FM Soldati, entendíamos que es necesario que dentro de la construcción democrática, que dentro de la construcción del pacto democrático, que hoy está tan en discusión, la comunicación, el derecho a la información, tenía que ser un derecho y no un negocio, digamos, ¿no? Porque el negocio hace que quien tiene dinero puede acceder a expresarse. En cambio, cuando lo pensamos desde un derecho, nosotros entendemos que todas las voces tienen que poder estar contempladas dentro de la comunicación, dentro de los medios de comunicación, que la información no puede ser un privilegio para algunos pocos, sino que tiene que ser un acceso democrático, también para ejercer después otros derechos, digamos, ¿no? Como el ejercicio político del voto, digamos, ¿no? Cuando nosotros vamos a votar necesitamos tener toda la información. Bueno, nos dimos cuenta en ese momento
que los medios hegemónicos, quienes ocupan buena parte del tiempo de radio, de televisión, de los medios gráficos, solo daban una versión y con un sentido de los hechos. Entonces creíamos necesario construir medios como FM Soldati, que bueno, hoy es una realidad, porque ustedes están acá, porque hay muchos compañeros y compañeras que hacen de esta radio un medio hermoso, del cual nos sentimos muy orgullosos, y estando acá personalmente felicitarlos, porque Buen Día Soldati también es una referencia para muchos compañeros y compañeras, que en vivo o en el posterior o los recortes, bueno, nada, de alguna u otra manera, todos nos vamos nutriendo de las noticias que ustedes hacen día a día, casi que felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Y la radio es siempre desde la cátedra nos taladran con eso en la cabeza de que es el medio más democrático y es el medio popular por excelencia, y de hecho nuestro eslogan es por más voces en el aire, y vamos en ese camino. Utilizabas términos de trabajo en cooperativa, trabajo conjunto, el armado entre todos, y bueno, ¿cómo lograr fortalecer desde los medios de comunicación ese proceso democrático para ir informados a votar? Decías algo recién que me parece súper importante, la radio como el espacio democrático y la construcción colectiva, la comunidad organizada que pone de pie medios de comunicación, pero nosotros también entendimos que la comunidad organizada tiene que poder generar lazos fuertes con el Estado, digamos, ¿no? El Estado tiene también, si pensamos a la comunicación como un derecho, la obligación de garantizar ese derecho. Entonces son las comunidades que se organizan para que su voz se haga valer, para que su voz tenga un lugar, para que su voz se exprese, pero es el Estado el que tiene que poner a disposición los recursos necesarios para que eso suceda, digamos, ¿no? Para equilibrar esas diferencias, esas desigualdades en todos los planos, pero también en la comunicación, porque en ese momento, digamos, los FOMECA, los fondos de fomento que aparecieron desde el Estado Nacional, que aparecieron también en función de que se le cobraba determinados impuestos a los grandes medios de comunicación, que infringían leyes, que tenían posición dominante. Esos impuestos que se le cobraban a esos medios de comunicación venían a financiar medios como FM Soldati y tantos otros que crecieron a lo largo y ancho del país. Entonces, la importancia de pensar que la comunicación tiene una pata muy fuerte en la organización colectiva, en la comunidad organizada, pero también tiene que estar el Estado ahí para impulsar todo eso, por una visión de país, digamos, ¿no? Porque entendemos nosotros entonces que si se multiplican radios como FM Soldati, si las voces que hablan en el país son cada vez más, si la participación es cada vez más, la política es cada vez mejor y por tanto, digamos, podemos tener un país mejor. Es una visión de nuestro país la posibilidad de tener cada vez más medios comunitarios y más voces en el aire como manda, digamos, el eslogan de FM Soldati. Bien, Matías, y hablando de la mesa política y de la columna en sí, ¿cómo ves la realidad argentina hoy por hoy? Bueno, yo creo que estas semanas pasaron algunos hechos llamativos, digamos, ¿no? Para muestra sobre un botón, digamos, ¿no? Dice el dicho. No sé si se enteraron, esta semana a Cristina, entre los montones de causas que le han armado, la absolvieron de una, que es la ruta del dinero K. Yo, para quienes nos están escuchando, que seguramente tendrán posiciones encontradas entre el kirchnerismo, Cristina y demás, los invito a reflexionar cuántas veces escucharon en los medios de comunicación la ruta del dinero K, digamos, ¿no? Cuántos titulares de medios de comunicación, cuántas veces en la radio, cuántas producciones cinematográficas en la televisión. ¿Cuántos libros? Ayer repasaba que Santoro, digamos, un escritor de la derecha, digamos, ¿no? Escribió un libro que se llama La ruta del dinero K. Cuántas horas de televisión y cuánta repetición de la famosa financiera de la Rosadita, ¿no? Y gente, digamos, que nadie nos explicaba muy bien quién era, pero lo asociaban a Cristina, gente contando plata en una habitación, y decían que eso era la ruta del dinero K. No sé si se acordarán de las máquinas excavando
en tierras donde supuestamente estaba enterrado el dinero K. En los allanamientos a la casa de Cristina, revisando las paredes para ver si detrás de las paredes estaba escrito, oculto el dinero K. En un momento se llegó a decir que estaba ese dinero oculto dentro del mausoleo de Néstor Kirchner, digamos, ¿no? Bueno, la cantidad de barbaridades que se hicieron durante 10 años, digamos, ¿no? Porque la causa se abre en el 2013 y se cerró esta semana. ¿Por qué? Porque dijeron que no hay pruebas. No es que faltan pruebas, no hubo pruebas suficientes para que esa causa siga. Ahora, durante 10 años nos taladraron una y otra vez con un montón de secuenciaciones cinematográficas para instalar de que Cristina era corrupta, de que el kirchnerismo era corrupto. Bueno, una serie de elementos que comenzaron en los medios de comunicación, porque el que lanza este titular de La Ruta del Dinero K fue Jorge Lanata, digamos, ¿no? El principal operador mediático del grupo Clarín. Y eso después se tradujo, como es, digamos, mandato dentro del lawfare, de los estudios de televisión, se tradujo a los estudios jurídicos, digamos, ¿no? De Comodoro Pi, para impulsar constantemente causas que llevaron, entre otras cosas, por ejemplo, a que en el 2016, el 13 de abril, una fecha icónica para el kirchnerismo, a Cristina se la citara 8 veces en un mismo día, digamos, ¿no? 8 indagatorios en un mismo día, un récord absoluto de indagatorias a una misma persona en un mismo día. Es icónico para el kirchnerismo porque nuestra respuesta fue una movilización masiva a las puertas de Comodoro Pi. Pero traigo este hecho porque me parece que este botón, digamos, ¿no? Da cuentas de cómo está la política argentina en términos de su condicionalidad. Vivimos en una democracia condicionada y ese condicionamiento está dado por películas como las que vivimos en la ruta del dinero K, que esta terminó, pero que hay muchas otras que están en camino y que dan como resultado, estamos en vísperas de entrar a un proceso electoral, dan como resultado que tengamos a la principal líder del movimiento, de nuestro movimiento político, proscripta. Y eso, si bien después analizaremos la instancia electoral, tiene que ser algo que no puede pasar, no puede pasar desapercibido, no puede pasar como una anécdota. La proscripción de nuestra principal líder política tiene que ser un hecho estructurante de cualquier persona que decida participar en política. Y no es una novedad para el peronismo, no es una novedad para nuestro movimiento político, porque Perón ya estuvo proscripto y nosotros tenemos que no darlo justamente como una anécdota y dar las batallas necesarias para que esa proscripción se rompa. Bien, yo me ponía a pensar mientras nos explicabas tu análisis, las fotocopias, como en ninguna parte del mundo. El fin de semana yo vi una película, Pasión y Poder, que precisamente habla de una denuncia en la que ninguna fotocopia es válida en ninguna parte del mundo como prueba ante nada, ni siquiera en un medio de comunicación. Entonces, ahora también te referiste a los medios de comunicación y de cómo esto se fue trasladando a decisiones jurídicas que, bueno, están afectando no solamente un determinado momento de la coyuntura, sino la historia del país. ¿Cómo llegamos cuando hay tantas voces del pueblo que apoyan a Cristina? ¿Cómo llegamos a aceptar estas decisiones tanto de la Corte Suprema como de las grandes corporaciones mediáticas? Yo creo que hay una discusión dentro del movimiento político en este momento que es, a ustedes le habrá llegado, ¿no? Digamos, a Cristina viene con una persecución, digamos, salvaje, que se tradujo, entre otras cosas, en un intento de asesinato, digamos, ¿no? Porque la judicialización, la estigmatización mediática, la violencia política que se ejerce sobre Cristina se tradujo en una materialidad que fue un intento de asesinato, digamos, una persona gatilló sobre la cabeza de Cristina. Del discurso a la acción. Del discurso a la acción. Y hubo una discusión de esto, la tocaron a Cristina y no pasó nada, digamos, dicen algunos, ¿no? Yo tengo una discusión con eso,
como lo tengo también con cuáles han sido nuestras acciones o cuál es nuestro análisis de este momento de disputa. Yo creo que estamos en un momento transicional en el mundo y en la Argentina particularmente, donde lo que estamos, quienes nos sentimos parte del pacto democrático, quienes nos sentimos parte del consenso democrático, bueno, jugamos con determinadas reglas. Digamos, ellos juegan todo el tiempo a romper ese pacto democrático, todo el tiempo a condicionarlo, y es por eso que juegan con esas herramientas. Nosotros creemos que no hay que jugar con esas herramientas. Por eso cuando hay ataques judiciales, cuando hay ataques mediáticos, cuando hay ataques tan brutales como lo que sufrió Cristina, nuestra respuesta no es salir con la misma moneda, es intentar construir respuestas políticas a eso. Y por supuesto las respuestas políticas tardan un tiempo más, digamos, ¿no? La construcción de sentidos políticos, la construcción de hegemonías políticas tardan tiempo. Es por eso que yo creo que lo que estamos haciendo en este momento, que a partir del intento de asesinato de Cristina y otros, se ha construido lo que nosotros llamamos el operativo Clamor, digamos, ¿no? Por Cristina, que mientras algunos la querían jubilar, nosotros reafirmábamos no solo que tiene que ser nuestra candidata, que queríamos que sea nuestra candidata, sino también que es nuestra conducción política. Es una forma de empoderar, de darle la fuerza necesaria a Cristina para que dé el conjunto de las batallas y también para que intente ordenar la discusión con el conjunto de poderes que constantemente intentan avasallar. No solo a ella, porque el peronismo tiene el nudo de la proscripción, por un lado, a desenvolver, pero también tiene el nudo del trasvasamiento generacional, que son dos discusiones históricas del peronismo, digamos, ¿no? Y yo creo que en este momento ese nudo del trasvasamiento generacional, que lo vivimos a partir de intentar que Guado gane más lugar dentro de la escena política, que Axel gane más lugar dentro de la escena política, que Máximo gane más lugar dentro de la escena política, que tantos compañeros que son de una nueva generación de dirigentes, creo que lo estamos dando todo al mismo tiempo. Una batalla contra el poder más explícito de la Argentina, más feroz, y al mismo tiempo que en ese trasvasamiento, que se dé ese trasvasamiento generacional para que nuestro movimiento tenga una perspectiva de largo plazo y no, digamos, definiciones que se terminen el día de mañana, digamos. Bien. ¿Y cómo ves la realidad económica? Bueno, otro elemento que se dio esta semana interesante fue que lo vimos a Massa y a Máximo en el viaje a China, ¿no? Que, bueno, primero nos sorprendió, digamos, las figuras de Máximo y Massa viajando juntos. Pero lo más interesante, yo creo, y a mí me lleva a analizar, es el viaje a China. El kirchnerismo fue un movimiento que se basó, que construyó una mirada del mundo desde una mirada multilateral, una mirada de la multipolaridad, decíamos nosotros, donde veníamos de que Estados Unidos hegemonice completamente la escena internacional en los 90, y que el kirchnerismo dijo, lo mejor que podemos hacer en este tiempo histórico es que al margen de sostener nuestro comercio con Estados Unidos, podamos pensar y mirar al resto del mundo. El primer hecho que cristalizó eso fue el no al ALCA, digamos, ¿no? El no al ALCA, que recordaremos ahí a Néstor, a Lula, a Chávez, poniéndole un freno a un tratado de libre comercio voraz, digamos, que lo que pretendía es que Latinoamérica siga siendo el patio trasero de Estados Unidos. Ese hecho tan importante de lo épico, de lo místico, marcó también un cambio de rumbo en lo económico y un sentido que el kirchnerismo le imprimió a su mirada del mundo, que tenía que ver con que Estados Unidos era una parte de la negociación, pero después muchos países, entre los cuales estaban China, estaba Rusia, estaba Sudáfrica, estaba Irán, muchos del sur del mundo, digamos, empezaban a ser parte de la estrategia de integración al mundo. Y me parece que cada vez que veo que nosotros entablamos relaciones con otros países que no son Estados Unidos, como China, que es un país emergente de los que más potencialidad tienen hoy en la escena global, me parece que habla nuevamente de retomar ese rumbo del kirchnerismo, de una integración a un mundo multipolar, que también tiene una contracara que me parece que en este tiempo se da, que es que nuevamente podemos pensar en una región
que no se piense por las partes, sino que se piense como bloque regional, que Latinoamérica se piense como un bloque regional y que permita entablar relaciones con el mundo de esta manera. Durante el kirchnerismo también, digamos, vimos que nuestra integración al mundo era a partir de una Latinoamérica que se empezaba a unir y que empezaba a construir lazos comunicantes, no solo desde lo político, no solo desde lo cultural, no solo de lo histórico, que sabemos tiene un montón, sino también desde lo económico, digamos, ¿no? Como nuestros lazos con Brasil, con Venezuela, con Ecuador, se permitieron construir formas de negociar con el mundo que devolvieran soberanía, digamos, ¿no? Donde lo que prima es cómo defendemos los intereses de los argentinos y las argentinas y luego cómo nos integramos al mundo. Yo creo que el dato económico es que cómo pensamos a la Argentina en esa integración global en un mundo, y que creo que es algo que amerita una discusión profunda y muy seria, en un mundo que va a necesitar mucho de la Argentina en términos de su capacidad de producción de alimentos, en torno a la capacidad de energías, en torno a la capacidad de materiales tan importantes para la transición energética como es el litio, en un país que tiene un desarrollo en la energía nuclear muy importante, en un montón de facetas que hacen que la Argentina pueda ser un actor central, digamos, en el mundo y no, digamos, un actor rendido a los intereses de un país como Estados Unidos, que fue la intención, por lo menos, del gobierno de Juntos por el Cambio, que a partir del crédito inusitado del Fondo Monetario Internacional, bueno, nos condicionó en la política que aún sigue y que tenemos que discutir. Yo creo que la forma de discutir el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es que nosotros podamos pensar una integración al mundo que nos permita crecer, desarrollarnos y que, como decía Néstor, los muertos no pagan. Entonces, si nosotros logramos ponernos de pie, seguramente podamos cumplir los compromisos con el Fondo Monetario Internacional, pero primero los compromisos con nuestro pueblo, que son los que más necesitamos. Déjame decir una cosa más. Yo creo que estas son las discusiones complejas que tenemos que dar, difíciles, pero maduras, y salirnos de las discusiones facilistas, de corto plazo, que aparecen hoy en la agenda política económica de nuestro país. Quiero decir, seguramente habrá muchos vecinos y vecinas de Soldati que nos están escuchando, que lo escuchan a Javier Milei y ven escuchar en ese canto de sirena muchas cosas que te seducen. Porque cuando el tipo habla de dolarización, yo creo que debe haber más de un vecino o vecina que puede imaginar que ese es un camino que parece sencillo, que parece fácil y que nos va a resolver muchos problemas, ¿no? Porque uno dice, dolarización, bueno, me van a cambiar mis pesos por dólares o mi salario se va a dolarizar, por lo tanto va a crecer. Muchas otras cosas que en el discurso de Javier Milei nunca se aclaran. Bueno, es falso. La dolarización no solo es un problema enorme por la pérdida de soberanía que va a implicar para nuestro país, para la posibilidad de intervenir constantemente con una moneda propia y fuerte en nuestra economía, sino también porque va a implicar, digamos, una devaluación enorme, va a implicar una devaluación de nuestro salario, que no lo están diciendo, y que son de esas cosas que no la van a decir en campaña, no la van a decir, pero la van a hacer cuando sean gobierno. Por lo tanto, me parece que estamos en un momento en nuestro país donde no tenemos que elegir caminos fáciles ni canto de sirena, sino tenemos que darnos discusiones profundas y serias para que podamos estar todos mejor en un camino de largo plazo. En lo económico, Javier Milei dice estas barbaridades, pero lo dice en todos los campos, digamos, ¿no? Hace poquito discutíamos con algunos compañeros que venimos del campo de la salud, la barbaridad que reafirma una y otra vez Javier Milei con la mercantilización de la donación de órganos, que ya dejaría de ser donación y dejaría de ser un mercado, digamos, ¿no? Ese ejemplo, el ejemplo de la mercantilización de los órganos, es un ejemplo que él pretende aplicar al conjunto de la sociedad argentina, donde quien tiene plata va a poder acceder a un órgano y quien no tiene plata solo va a poder entregar sus órganos. Se juega la vida. Se juega la vida. Y me parece que nosotros tenemos que poder decirlo muy explícitamente. Las opciones como Javier Milei no favorecen ni un poco ni a barrios como Soldati, ni Lugano, ni ninguno de los barrios que nos están escuchando en este momento. En todo caso, quienes se van a ver favorecidos con políticas como la de Javier Milei van a ser
un 3, un 5, un 10% de nuestra sociedad que verá mejorar su economía a partir de estas consignas, pero el resto vamos a perder todos. Bien, son cambios muy importantes que se están dando en la Argentina a nivel región. Las economías están cambiando. De hecho, Bolivia ha manifestado, el presidente Arce ha manifestado su interés de copiarle la idea a la Argentina en cuanto a los tratos y el tipo de moneda del comercio exterior con Brasil y China, y el yuan, el real. Pero también tenemos a una Perú que está atravesando un momento en su democracia muy crítico. Uh-huh. Tenemos una Chile radicalizada con medidas migratorias igual muy fuertes. Y bueno, todo esto afecta en el panorama electoral. ¿Cómo nos preparamos? ¿Cómo viene el panorama electoral acá? Bueno, yo creo que es un panorama complejo, difícil, de mucha discusión. Digamos, estamos esta democracia condicionada con estados, no solo en la Argentina, pero son fenómenos globales, ¿no? Digamos, como democracias condicionadas, estados que han perdido su capacidad de incidir y de transformar realidades, digamos, no casualmente, digamos, ¿no? Las dictaduras en nuestra región un poco vinieron con programas económicos que lo que venían a hacer justamente es debilitar el Estado para fortalecer ciertas ramas del mercado y así que algunos se enriquezcan. Todo ese paradigma que luego en la Argentina se replicó en los 90 y que el kirchnerismo pudo desandar, por supuesto parcialmente, hace que democracias condicionadas, estados que le cueste mucho transformar algunas realidades, nos depositan también en una situación política de mucha fragmentación, que es el otro acontecimiento, me parece, que estamos viviendo, donde vemos que hay muchas formas de traducción distinta de los sentires de nuestro pueblo. Y eso es un desafío, porque lo vivimos dentro del Frente de Todos, lo vive claramente la derecha y Juntos por el Cambio, lo vive la ultraderecha, lo vive también la izquierda trotskista, digamos, lo viven las diferentes formas de traducción habitual de la política, con lo cual tenemos un desafío, primero, de construir alternativas electorales fuertes, digamos, ¿no? Que permitan una representación potente de nuestro pueblo. Yo creo que dentro de nuestro espacio político hay una porción mayoritaria, hay una potencia identitaria que significa el kirchnerismo como parte del movimiento nacional y popular, digamos, como una parte, no como el todo, pero sí como la parte mayoritaria, en lo cual nosotros entendemos que tiene que haber también una traducción de esa identidad, donde Eduardo Guado de Pedro, digamos, hoy es quien más está caminando y quizá mejor nos está representando en esa discusión a nivel nacional, y nosotros lo decimos con toda tranquilidad, porque así como decimos la proscripción de Cristina tiene que ser una discusión que nosotros no puede pasar de moda, por más que a algunos les canse que lo digamos 1 y 10 veces, es una discusión estructurante de nuestra militancia. Pero por otro lado, si Cristina en este contexto no puede ser candidata, quien tiene que representarnos en la elección es un compañero que venga de esa tradición, que venga de esa historia, no solo de los últimos años del kirchnerismo, también de las luchas en el 2001 en la calle contra el neoliberalismo, la lucha de Guado al ser un hijo de detenidos y de asesinados por la dictadura. Bueno, me parece que Guado es una persona que recupera, digamos, buena parte de nuestra identidad como kirchneristas y entendemos que nos tiene que representar. Solo no, nosotros entendemos que el movimiento nacional y popular es un movimiento amplio y tenemos que estar todos representados en esa lista. Ahora, me parece que cada cual tiene que ocupar los lugares según lo que representa en la sociedad, en los barrios, en los lugares de trabajo, en las universidades, y no solo en la opinión pública o en los medios de comunicación, digamos, ¿no? Sino que tengamos traducción de las estructuras reales de nuestro partido y de nuestras organizaciones. Con lo cual, por eso queremos que Guado sea candidato a presidente y que compita de frente contra quienes ya vienen diciendo, porque Juntos por el Cambio, lo más interesante que está generando su interna es que no están ocultando nada de lo que van a hacer. En el 2015
Mauricio Macri llegó mintiendo, llegó estafando electoralmente a nuestra sociedad. Bueno, ahora están diciendo muy explícitamente todo lo que van a hacer contra los derechos laborales, contra los derechos en general de nuestro pueblo, con lo cual creemos que la mejor manera de confrontar contra ese modelo de ajuste, contra ese modelo de empobrecimiento de nuestro pueblo, es el modelo que supo darle los mejores derechos de los últimos años a nuestro pueblo. Matías, ¿se puede ganar la ciudad de Buenos Aires? Yo creo, nosotros creemos, en plural, que sí. Hay algunos mitos que tenemos que ya terminar de desarmar en la ciudad de Buenos Aires. La primera es que hace 16 años que el macrismo, el PRO, se ha construido un sentido de buenos gestores, de eficaces gestores para la ciudad de Buenos Aires. Yo no me quiero extender hoy porque ya lo hemos charlado, pero en infinidad de áreas nos damos cuenta que con todos los recursos que tiene la ciudad de Buenos Aires, la vida social de los porteños y las porteñas en materia de educación, en materia de salud, en materia de transporte, en materia de trabajo, en esta comuna particularmente, donde la desocupación más que duplica la desocupación de las comunas del norte, la garantía de la vivienda, bueno, en todas las áreas encontramos que después de 16 años de gobierno PRO, estamos peor. Entonces, no son buenos gestores, es mentira. El segundo mito que ellos también han construido es que la oposición, o sea que nosotros, que el Frente de Todos en la Ciudad de Buenos Aires, no es tal, que no somos oposición. Bueno, yo quiero decir que hemos ido construyendo un frente político amplio, heterogéneo, que tenemos también nuestras diferencias, pero que hemos sabido construir, sobre todo en los últimos 4 años, por ejemplo, en la legislatura porteña, donde nuestra compañera Maru Bieli nos representa de manera tan profunda, pero con un conjunto amplio de legisladores y legisladoras que han logrado que en la Ciudad de Buenos Aires no se venda ni una hectárea de terreno público más. Y esos son logros que vamos haciendo en la medida en la cual nos plantamos y no negociamos absolutamente nada de los derechos de los porteños y las porteñas. Entonces, 16 años de gobierno nefasto, de retroceso de derechos generales, una oposición que nos hemos ido armando, construyendo en términos políticos con muchas fortalezas, pero también hace poquito presentamos un libro conducido por Mariano Recalde, que es un libro que se llama Una ciudad para pocos, porque intenta hacer una radiografía de estos 16 años, donde está nuestro programa político, o sea que tenemos fuerza, pero también tenemos un programa político, y lo que estamos discutiendo ahora es cómo representamos en términos de listas eso que somos. Y ahí es donde me parece que el compañero Mario Recalde, que es un compañero que de probada lealtad, digamos, en la discusión, pero también Santoro, Lames y otros, digamos, son quienes hemos ido impulsando como candidatos en este momento, y lo que tenemos que terminar de definir es si construimos una lista de unidad que permita traducir todo eso directamente en las PASO, o si con los matices y las diferencias que tenemos podemos discutirla en una PASO, pero en definitiva, posterior a las PASO, tener una fuerza política que vaya a ganar la Ciudad de Buenos Aires contra un tipo como Jorge Macri, que su primera acción, por lo menos la que yo escuché desde que dijo soy candidato a jefe de gobierno, lo segundo que hizo es estigmatizar, pegarle a la gente que duerme en la calle. Entonces, lo mismo que decimos a nivel nacional, lo decimos acá en la Ciudad de Buenos Aires. No ocultan más nada de lo que son. Bueno, vayamos a dar la discusión cara a cara. Orgullosos de lo que somos. Me parece que el kirchnerismo, los peronistas, el movimiento nacional y popular que integramos la Ciudad de Buenos Aires, tenemos que salir a hacer campaña orgullosos de lo que somos, convencidos de nuestras propuestas y convencidos de quienes nos representan en esas listas, sin escondernos, sin disfrazarnos, sin tener vergüenza ni de ser porteños ni de ser peronistas de la ciudad, porque creo que esa es la forma de ganarle un proyecto que ya está acabado, que ya está finalizado y que necesitamos impulsar una nueva etapa en la Ciudad de Buenos Aires. Bien, Matías, ya bueno, para cerrar, agradeciéndote tu tiempo de haber venido a nuestra radio, ¿cuáles son las tareas de la militancia en estos tiempos, sobre todo este año electoral? Bueno, brevemente, pero creo que es parte de esta columna, de esta radio,
Cristina, en su última intervención en la Plaza de Mayo, bajo lluvia, con toda la épica que nos generó ese 25 de mayo, nos llamó a profundizar la organización territorial y sectorial. Dos cosas que el Hormiguero la hace con mucha responsabilidad, con mucho compromiso hace 12 años en la Ciudad de Buenos Aires y hace algunos tanto en Chubut como en Santa Fe. Y yo creo que tenemos que pensar cuáles son las maneras en las cuales la organización territorial se profundiza, la participación política se profundiza, la organización sectorial en la educación, en la salud, en la cultura, en cada uno de los sectores donde el Hormiguero camina, se profundizan y se agrandan de cara a que lo que la organización social permita construir sea lo que después pongamos en términos de discusión política en la Ciudad de Buenos Aires. Yo creo que si vamos a ganar esta Ciudad de Buenos Aires es porque las organizaciones sociales, los medios de comunicación como FM Soldati, los centros culturales, los bachilleratos populares, los profesorados, las escuelas de salud y demás, ya sabemos lo que tenemos que hacer en la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer es no renunciar a eso, sino profundizar nuestras experiencias de organización, de gestión territorial, de gestión comunitaria, para que sean de esas propias experiencias la que, primero, enamoren a nuestro primer círculo de confianza, a quienes nos rodean, a nuestros vecinos y las vecinas, que los ven trabajar a ustedes todos los días en FM Soldati y dicen lo que se hace en FM Soldati quiero que pase en la Ciudad de Buenos Aires en términos de comunicación, que cuando van a un bachillerato como el nuestro en la Rodrigo Bueno digan esto es lo que quiero para la educación pública de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, cuando enamoramos de lo local es la forma más genuina de después de transformarnos en una experiencia para el conjunto de la Ciudad de Buenos Aires, así que creo que en esa línea, Cristina, de profundizar, es nuestra propia organización la que tiene que tomar ese bastón de mariscal, profundizar para enamorar y ganar la Ciudad de Buenos Aires también desde el pie. Así que, bueno, muchas gracias gracias a ti por venir y darnos este análisis que nos ayuda a pensar y replantearnos con ideas fijas, fundamentadas y sobre todo teniendo claro también el panorama de la propuesta que tenemos que ir a votar cuando vengan las elecciones. Gracias, Matías, por venir. Bueno, muchas gracias a ustedes, compañeros, compañeras. La próxima vendré con algo para compartirles. Hoy iba a venir con unas medialunas para compartir, pero me quedé con No hay problema. Las siguientes serán 2 docenas de facturas, no hay problema. Igual acá cerca hay un lugar donde venden ricas pizzas. Bueno, las puertas de la radio siempre abiertas y nosotros gustosos de recibirles. Gracias. 10:49 de la mañana, nos vamos a una tanda, se viene la columna de economía con Ceci Galarza.